Ahora sí, no había enchufado una cosa. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro video de Hablemos sobre abuso sexual, clerical y otros abusos. Para los que no conocen esta cuenta se llama El Denunciante CL. Pertenece a una cuenta que se dedica principalmente a hablar sobre el abuso sexual clerical y también sobre el abuso sexual en general y también otro tipo de abusos, el abuso en la política y en otras situaciones. La idea es que ustedes también puedan participar si es que tienen interés en hacer... ¿Qué es ese comentario? Eh, que puedan participar las personas que quieran contar su experiencia o opinar con respecto al abuso sexual en general. Y también hemos hablado otras semanas también de temas que tienen que ver con la política, con los abusos en general. Hoy día nos vamos a centrar específicamente en hablar de lo que se llama las secuelas del abuso sexual, ya sea abuso sexual infantil, abuso sexual adolescente o el abuso sexual en adultos. Hasta hace varios años atrás se consideraba que las personas que vivían abuso sexual en general podían supuestamente rehacer su vida sin ningún problema. Y hasta que se empezó a reconocer la depresión como una realidad de la salud mental, las secuelas del abuso sexual hasta esa fecha no habían tomado la preponderancia de que fueran reconocidas como secuelas reales, secuelas que efectivamente ocurrían y que secuelas que efectivamente dejaban daños. Hoy día incluso hay estudios que se han hecho en distintos países para poder ver la prevalencia de ciertas enfermedades asociadas al sobrevivir o en el fondo no caer en el suicidio post haber vivido una experiencia de abuso sexual. Y en general, las características que más se presentan en las personas que han vivido abuso sexual clerical, infantil, adolescente o adulto, tienden a ser depresión, eh, bipolaridad, y en muchos casos también se presentan ciertos estados psicóticos o de alerta permanente. Una de las cosas que más comienza a fallar en general es la posibilidad del sueño. El sueño es una de las primeras afecciones que ve en su diario vivir la persona que sobrevive al abuso sexual. Sí, también el abuso sexual tiende a producir, por ejemplo, hay personas que han desarrollado enfermedades autoinmunes, otros han gatillado, por ejemplo, episodios de depresión bipolar, otros de depresión endógena, otros de eventos psicóticos, otros de eventos incluso esquizofrénicos. Eh, Muchas personas también caen en el alcoholismo, producto de sobrevivir al abuso sexual. El abuso sexual no es una situación que claramente sea agradable ni de escuchar, ni de comentar, ni de ver, pero sí es una realidad que, sobre todo en Latinoamérica, sigue siendo muy fuerte. El incesto, que pareciera ser algo del siglo pasado, sigue siendo una realidad bastante compleja en muchas personas que tienen que hacer evaluación, por ejemplo, de niñas, de niños, de adolescentes, y se encuentra con la sorpresa de que una realidad tan aberrante como el incesto sigue presente en Latinoamérica. Y lamentablemente en nuestro país el incesto sí es una realidad que no ha sido abolida. En las zonas interiores de Chile sí se siguen descubriendo casos de incesto eh, y generalmente están ocurriendo en familias que nosotros en Chile decimos familias bien constituidas, familias donde hay un matrimonio supuestamente afiatado y generalmente son incestos que ocurren de parte de padres a hijas. Eh,
Una realidad que uno podría pensar que en 2021, 2022 debieran ser cosas que ya no se deberían presentar o no deberían surgir en evaluaciones psicológicas de CESFAM, consultorios, etcétera, o consultas privadas, pero lamentablemente el abuso sexual y específicamente el incesto no es todavía una realidad que podamos decir que en Chile no ocurre. ¿Por qué ocurre en Chile? Eso es algo muy, muy difícil de poder llegar a una conclusión, pero sí se presenta mucho en estructuras extremadamente patriarcales, en familias generalmente no muy pobres. Eh, ¿Se presenta en familias pobres? Sí, se presenta, pero no es la gente más pobre la que más ejecuta el incesto. Eh, yo sé que a lo mejor eso es como súper poco agradable de estar escuchando, de que pudiera existir el incesto en Chile, pero sí, el incesto existe. De hecho, eh, en pro de mejorar la ley y que no se pueda permitir el matrimonio entre personas jóvenes, menores de 18 años, lamentablemente se hizo una indicación. Hola Jessy, se hizo una indicación que permitiría eliminar el incesto como delito. Y varias psicólogas, entre ellas Denise, una psicóloga que ustedes pueden encontrar por Twitter, hicieron hincapié de que efectivamente esto no puede suceder, que no por tratar de resguardar otro tipo de derechos vas a eliminar un delito dentro del Código Penal que todavía sigue ocurriendo. Porque efectivamente, si se elimina el concepto del incesto como delito, los padres que hoy ejecutan el incesto con sus hijas no van a ser sometidos a ningún tipo de sanción penal, y esto podría implicar que eh, una, que se perpetúe más, y dos, que crezcan mujeres en una estructura donde el abuso sí es validado. Estamos hablando de, en pleno 2022, mujeres que son manipuladas en su conciencia para que nunca puedan hablar con nadie respecto del abuso sexual que viven de parte de su padre o en muchos casos también de sus abuelos. Es más recurrente el abuso sexual de padre a hija que de hermano a hermana. La verdad es que sí, es más recurrente el de padre a hija que el de hermano a hermana, pero sí ocurre mucho. Lamentablemente, como dije al principio, el incesto es un delito que no está terminado en Chile, es un delito que sigue ocurriendo, es un delito que lamentablemente a las mujeres les cuesta mucho eh, entender que están viviendo una situación de incesto. Y alguien podría decir, pero ¿cómo una mujer en el año 2022 no va a entender que eso está mal? Pero es que mirarlo desde afuera es súper fácil. Yo la semana pasada les decía, los sacerdotes que cometen abuso sexual clerical son situaciones que van preparando de a poco, no es un ataque de golpe y porrazo. Generalmente es un ataque que se planifica con mucho tiempo, donde van tanteando a la víctima para ver por dónde pueden apretar para evitar que la víctima logre tener conciencia de que está siendo abusada o abusado. Bueno, en el abuso que ocurre dentro de la familia, generalmente estos padres van, o abuelos, van manipulando a esta hija o a esta nieta desde muy chicas para que lo que es abuso no lo tomen como abuso. Por lo mismo también generalmente son niñas a las cuales no se les permite salir, no se les permite hablar con otras personas, porque claro, está el riesgo de que la niña un día le cuente, por ejemplo, a una profesora o un profesor que su papá la obliga a tener relaciones sexuales. Eh, y la verdad es que es muy difícil de entender por qué en Chile el abuso sexual es tan recurrente. No sé, no, yo creo que no hay una cosa que pueda decir ya, es por esto, y esta es la principal causa que motiva que exista mucho abuso sexual en Chile.
Yo creo que uno de los motivos que hace que el incesto no pueda ser eliminado de raíz en Chile es el tema de la penalidad. Eh, si un padre viola a su hija y la violación generalmente termina el incesto como cuando ya las niñas entran a la adolescencia y pasan los 15, 16, 17 años, generalmente el padre comienza a evitar ya seguir ejerciendo el incesto porque tiene claro que puede quedar embarazada, etcétera. Eh, entonces ahí como que comienzan a retirar el abuso. Entonces, ¿qué pasa con una mujer que, por ejemplo, cumple 18, 19, 20 y comienza a vivir experiencias afectivas con una persona que no es su padre? Claro, tiene la posibilidad de darse cuenta de que lo que estaba viviendo era abuso y que nunca lo debió vivir. Bueno, claramente ya deben haber pasado más de 4 o 5 años desde el último abuso. Entonces, cuando vaya a denunciar, su denuncia ya pierde peso. Hoy día, por ejemplo, robar una gallina tiene más penalidad que cometer un abuso sexual. Eh, Robarse un auto puede llegar a tener más castigo que cometer un abuso sexual. Y sin querer desmerecer la implicancia de sentirse asaltado, que te roben tu auto con violencia o sin violencia, cuando una mujer o un hombre vive un abuso sexual, pero hablemos en el contexto del incesto, cuando una mujer vive un abuso sexual de ese tipo, de incesto, no solamente le han robado su virginidad, porque muchas veces se queda muy pegada la prensa y el poder judicial y las estructuras en general, se quedan muy pegadas en el tema de que perdió la virginidad porque el padre la violó. Es que no es solamente eso. Generalmente a ese tipo de mujeres se les roba la capacidad de amar, porque la capacidad de amar es destruida. La capacidad de tener afecto por un hombre es aniquilada. Son mujeres que en general les cuesta mucho mantener una relación afectiva sana. Eh, Son mujeres que muchas veces le tienen pavor a ser madres. Y también son mujeres que en general el autocastigo las persigue mucho. Entonces, no es que le roben solamente la virginidad, es que se le destruye toda la vida afectiva, emocional, cognitiva, porque muchas veces sí es cierto que hay mujeres que logran sobresalir académicamente a pesar de haber vivido abuso sexual, pero eso no es la realidad de la mayoría de las mujeres que vive abuso sexual o de los hombres que viven abuso sexual. El trauma de vivir el abuso sexual, cuando es una situación constante, permanente, donde hay una estructura que controla a la víctima, generalmente las secuelas tienen implicancias que afectan la capacidad de aprendizaje, la capacidad de la permanencia, por ejemplo, en la universidad, en el instituto, en el colegio, etcétera, en el interés por aprender, el mismo hecho del insomnio, el desvelo, por vivir o revivir el trauma, muchas veces lleva a que la víctima no puede tener un buen descanso y por ende, lógicamente, no puede rendir bien académicamente. Entonces, no es solo un tema de robar la virginidad, como muchas veces se hace mucho hincapié. Esto es robar la vida a una persona cuando se comete un abuso sexual. Y el daño es más profundo aún cuando es un abuso que incluye manipulación de conciencia y es por periodos consecutivos. O sea, por ejemplo, no sé, por 2 años de manipulación de conciencia, de abuso de poder, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Ahí claramente hay algo que ya queda incluso permanente. Y de hecho hay estudios, se está tratando de buscar el mejor concepto eh, para tratar de explicar cuando el ADN de la persona es alterado producto de la vivencia del abuso sexual y el haber sobrevivido al abuso sexual. De 10 personas que vivan abuso sexual, lo más probable es que 5 o 6 no van a seguir viviendo.
del resto, la mayoría va a tratar de vivir su vida como si nunca hubiera ocurrido lo que pasó, pero eso va a tener secuelas. Y las otras personas que tratan de sanarse de lo que han vivido, estamos hablando de tratamientos psiquiátricos, psicológicos, que son permanentes en el tiempo. Pero siempre hay una secuela, por ejemplo, el miedo a ser engañado o a ser engañada. La desconfianza es muy difícil para una persona que ha vivido abuso sexual. eh, por ejemplo, que una pareja después, posteriormente, la engañe o lo engañe, que después pueda tener una relación donde pueda confiar. El incesto, además, tiene la particularidad de que generalmente hay complicidad femenina. Y no me refiero a la víctima, no me refiero a la hija, a la nieta, a la hermana, me refiero a que generalmente hay complicidad de alguna otra mujer. Porque es muy difícil que una persona pueda cometer incesto sin que el entorno se pueda dar cuenta. Y muchas veces hay relatos de madres que atacan a sus hijas en entornos familiares porque ellas se atreven a decir que su padre, su padrastro, su hermano, su abuelo, cometió abuso o comete abuso de manera constante y permanente. El ataque de las familias, a pesar de que uno podría decir que a lo mejor son cosas del siglo pasado, no. Hoy día, 2022, todavía hay muchas familias que atacan a sus hijas, que están incluso dispuestas a desprestigiar a sus hijas con tal de salvaguardar la honra de un padre, de un abuelo, de un hermano, de una persona que está denunciando abuso sexual que ocurre al interior de la familia. Solo es incesto cuando es el padre o el abuelo. Algunos hablan de que también cuando es, por ejemplo, por parte de un tío o de un hermano, también ocurriría el fenómeno del incesto. Ahora, ¿por qué hago este hincapié de la familia? Porque al igual que en el abuso sexual clerical, siempre hay alguien que sabe lo que está pasando. Porque ningún sacerdote de los que la gente conoce públicamente, como no sé, Poblete, Felipe Berrío, Humberto Enrique, Jaime da Fonseca, Mauro Ojeda, José Donoso, José Holguín, Cristian Caro, y así una eterna y larga lista, ninguno de ellos pudo hacer todo lo que hizo por tantos años sin que no hubiera un laico, una laica, un obispo, otro sacerdote que supiera y de una u otra manera guardó silencio o incluso ayudó y financió para que el abuso sexual se mantuviera en silencio y se pudiera seguir cometiendo el delito. No sé si quieren preguntar algo con respecto a lo que hemos hablado hasta acá. Yo sé que es un tema súper difícil. Yo sé que no es un tema muy jocoso que digamos. Sería más entretenido a lo mejor y mucho más fácil para tener muchos seguidores hablar de otros temas que son como políticamente más correctos. Yo tengo súper claro que los metadatos me van a afectar y hacen que este tipo de video no llegue a mucha gente, porque son temas que a la gente no le gusta tocar. De una u otra manera, en Chile el abuso es algo que está en el inconsciente. Es muy difícil que una familia no cuente o no diga que sabían de alguien que cometió abuso sexual o que vivió abuso sexual. Eh, por ejemplo, frase típica en los años 1900, 80, 90, que te dijeran, oye, ten cuidado, no sé, en tal parroquia porque los curas son medio cochinos. Bueno, esa frase que pareciera ser incluso hasta jocosa, no es porque sí, es porque la gente sabía que algo pasaba. Pero en la estructura, en la forma en que las personas han sobrevivido por mucho tiempo, Chile es un país muy traumado, eh, quedó guardada una especie de complicidad y las personas en el fondo en su estructura mental saben que han ocurrido cosas que son imperdonables, pero en el fondo como que hay que seguir adelante. Como que las personas se han acostumbrado a echarse la historia al hombro y avanzar. Muchas mujeres han venido a contar su experiencia de abuso sexual incluso hasta 30, 35, 40 años después.
En otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, si una persona vivió abuso sexual y puede demostrarlo, ya sea por exámenes, testigo, etcétera, o peritaje de daño, la persona que cometió abuso sexual, aunque hubiesen pasado 20, 30 años, sí paga con cárcel. Pero en Chile no. Y eso lamentablemente es una gran ventana y una gran protección para, para toda esta red de abuso sexual que hay en Chile, para todo este tipo de abusos que ocurren en las zonas interiores de Chile, pero que también son abusos que ocurren incluso en lugares de mucho poder económico. Por eso les decía que no es en los lugares más pobres donde siempre es más factible encontrar incesto. A veces es en lugares acomodados. La pobreza no tiene una correlación o la carencia económica no tiene una correlación con el abuso sexual. En cambio, sí hay como una especie de, no sé si, cómo llamarlo, parámetros que dan cuenta de que sí ocurre mucho abuso sexual en familias con incluso acceso a la educación, acceso a bienes y servicios, eh, familias que, por ejemplo, atacan a sus hijas porque denunciaron al hermano, o familias que atacan a sus hijos porque denunciaron a un hermano, a un papá, familias que se quiebran y a la persona que denuncia se le aparta de la familia eh, porque se le considera que es un mentiroso o una mentirosa que está inventando cosas del abuelo, de la abuela, del hermano, del tío, etcétera. De hecho, típica frase como entre comillas de humor en Chile, el tío picarón, para los que son de otros países, es como decir un tío que siempre anda tocando de más, mucho abrazo, mucho beso a las sobrinas, a las cuñadas, etcétera. Y esa frase que se podría instalar como una frase cómica, de una u otra manera habla de una permisividad que hemos tenido por mucho tiempo, de tolerar, por ejemplo, que un hombre pueda besar por la fuerza a una mujer, aunque ella diga que no quiere. Y de hecho, lo vemos en el día a día. Yo la otra vez vi un video, y lo quiero decir con harto respeto, sin insinuar nada de abuso ni nada similar. Permiso. Pero vi un video dentro del contexto de la discapacidad, donde una persona que tiene discapacidad salía en un video besando a su papá o al que hacía el rol de papá. Y la persona con discapacidad, no voy a decir si era hombre o mujer para no dar señales de quién podría ser, eh, la persona con discapacidad tendía a sacar la lengua al momento de dar besos. Y era un varón, entonces en el video salía esta persona con discapacidad dándole un beso en la boca a la persona que ejercía el rol como de papá. Pero el beso era con lengua y constante y repetitivo. La verdad es que a mí me chocó mucho, 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 mucho. Para mí fue súper violento ver una cosa así. Estamos hablando en pleno 2022. Eh, y es difícil opinar o decir algo. Porque a lo mejor alguien puede decir, no, pero es que el niño es el que saca la lengua. Claro, pero el adulto puede tomar la decisión de no besar en la boca. Pero es complejo, es muy complejo. El abuso sexual, uno podría pensar que a medida que el mundo se ha modernizado, debería ir como en retroceso. Y lamentablemente eso no está pasando. La modernidad no ha sido sinónimo de abolir el abuso sexual. Por el contrario, incluso ha sido un fomento del abuso sexual. Hay más casos. Eh, hay más amenazas a las personas que han sido abusadas o abusados.
Por ejemplo, hay muchos relatos de personas que han sido grabadas mientras son abusadas y después ese material se usa como extorsión para que no hablen. Lo cual uno podría pensar, ¿cómo alguien va a ser tan descabellado para hacer eso? Pero estamos hablando de alguien que ya cruzó la línea. Ya se atrevió a violentar a un ser humano para obtener sexo por la fuerza. Entonces claramente ya cruzaron un límite que después de eso viene cualquier cosa. Y por eso amenazar a un ser humano con mostrar videos, fotos, etcétera, y coartar a esa persona para que no hable, es algo que hoy día se da demasiado. Demasiado. Mucha, mucha extorsión. Nosotros los que hemos denunciado abuso sexual clerical, hemos vivido, por ejemplo, el tema de que llaman por teléfono para amenazar, o llaman por teléfono a los lugares con los que tú tienes trabajo, negocio, etcétera, para que no trabajen contigo, no comercien contigo, etcétera, etcétera. Y era algo que uno más o menos podía esperar, independiente que tampoco es algo normal, o sea, que una autoridad religiosa llame por teléfono a una empresa para que no te sigan contratando, eh, es algo que uno no esperaría de una institución religiosa. Pero si vamos al mismo ejemplo, eh, si un obispo, un sacerdote es capaz de llegar a ese punto, es porque ya cruzó todos los límites, ya está dispuesto a cualquier cosa con tal de tapar lo que a toda costa quieren evitar que se sepa. Bueno, en el abuso sexual que ocurre al interior de las familias, en el trabajo, eh, también hay personas que están dispuestas a cruzar cualquier línea, cualquier tema moral, con tal de salvaguardar su honra o etcétera. Eh, Hace poco estuvo el caso en televisión de este cineasta, entre comillas, eh, que hasta el último día se declaró inocente. Y mucha gente dice, no, pero él se declara inocente. Es que nunca, jamás ha habido un abusador sexual, en Chile por lo menos, que reconozca que cometió el abuso. Muchas personas hablan del caso Caradima y creen, no sé por qué, hay como una cosa en el inconsciente colectivo, como que la iglesia pidió perdón en la iglesia de Santiago. Y como que Caradima reconoció los abusos. Él nunca los reconoció. Él nunca pidió perdón por lo que hizo. La iglesia de Santiago jamás pidió perdón de manera pública. De manera privada sí, pero nunca de manera pública. Nunca reconocieron de que habían violentado a los denunciantes. Y nosotros los que denunciamos en la quinta región también fue lo mismo. Hoy día, en pleno 2022, la iglesia hasta el día de hoy no quiere reconocer, aun cuando se hubiese llegado a un acuerdo, no quieren reconocer efectivamente los hechos. Y en contextos de familia, yo lamentablemente tengo que decir que hay muchos casos donde hay mujeres que en 2022 siguen recibiendo amenazas de familiares, incluso amenazas laborales para que no hablen, o que si hablan van a dar a conocer información, o te voy a dejar mal en tu trabajo. Yo creo que para una mujer que su madre eh, amenace a una hija, o sea, vivir en la amenaza de tu mamá, de que si sigues hablando te voy a joder, yo creo que es algo que destruye cualquier ser humano. O sea, no hay ninguna salud mental que pueda perseverar después de que una madre le diga a una hija que si sigue denunciando a su padre o a su hermano, a su tío, a su abuelo, entonces ella como madre la va a destruir. Eso habla de que nos hemos transformado en una sociedad súper enferma, porque lo normal sería ponerse del lado de la víctima y no del victimario. Y hay que acordarse de algo, siempre que hay una víctima, lo más probable es que hay otra. Hay un 70% de probabilidades que si una persona cometió abuso sexual con alguien, por ejemplo una hija, es muy probable que hubiera cometido abuso sexual con otra hija o con otro hijo. Hay muchos relatos de casos de personas que han vivido abuso por parte de abuelos y toda la familia dice ya, pero es que solamente abusó de esta nieta. Y frase típica, es que a lo mejor la niña algo hizo para provocarlo.
Misma frase que repiten mucho en la Iglesia Católica: no, es que algo hizo esa persona para provocar al pobre cura. Por algo estaba ahí, frase típica. O la otra: nadie lo obligó a ir para allá. Eh, bueno, y en el caso de abuso que ocurre dentro de la familia, también hay muchas niñas que hoy día son mujeres adultas que relatan que sus familias las atacan diciéndole: pero es que tú permitiste que esto pasara. Y cómo una mujer puede, siendo niña, ser culpable de que un adulto la tome por la fuerza y la viole. ¿Qué, qué responsabilidad puede tener la niña? A ningún hombre le bajan los pantalones. Cuando un hombre decide bajarse los pantalones y violentar a una mujer sexualmente, es porque ya pasó todas las líneas habidas y por haber. Si una mujer dice que no y un hombre no quiere parar, entonces el hombre ya se desestabilizó mentalmente. Pero hoy día sigue pasando esto de proteger el abuso sexual que ocurre al interior de las familias. Ojalá que pudiéramos decir en 2 años más, 3 años más, se acabó el incesto en Chile. Sería espectacular, porque eso redundaría en tener una población chilena eh, con una salud mental mucho mayor. Y si todos los estándares y todas las evaluaciones dicen que Chile es uno de los países de América, tanto de América del Norte como de América del Sur, con más problemas de salud mental, ¿no creen que es por algo? ¿Será solo por lo económico? ¿Será solo por lo político? ¿No será que tenemos una sociedad que ha sido constantemente abusada? Donde muchas, y me atrevería a decir miles de mujeres han guardado silencio para evitar escándalos, para evitar la discriminación familiar, para evitar incluso las amenazas de muerte, o incluso para que sus hijos, porque muchas mujeres que han sido abusadas después tienen hijos, no se enteren nunca de que su abuelo o su bisabuelo violó a su mamá. Eh, También para muchos hijos, hijas, saber que son fruto de una violación tampoco es grato. Y muchas mujeres han guardado silencio en Chile, y me refiero específicamente al caso de Chile, eh, guardado silencio de que sus hijos son frutos de una violación. Personalmente creo que ninguna mujer que haya vivido violación debería continuar con el embarazo. Creo que en eso somos una sociedad súper cruel. Una sociedad que castiga 2 veces a las mujeres que han sido abusadas. Se le castiga por no haber evitado el abuso, incluso 3 veces. Se le castiga porque generalmente el abusador no recibe castigo, o es un castigo casi ridículo: 1 año de cárcel para una persona que viola a 3 mujeres. O sea, 5 años de cárcel para una persona que viola y además deja embarazada a una mujer menor de 14 años. O sea, claramente el sistema judicial, eh, yo creo que todavía falta que se instale bien qué significa el abuso sexual. No hay un apoyo irrestricto del Poder Judicial a las mujeres que han vivido abuso sexual. Los interrogatorios a las mujeres y hombres que han vivido abuso sexual son primitivos, muy, muy primitivos. Son tan primitivos que muchas víctimas, después de las primeras instancias judiciales, después de los primeros interrogatorios, tienden a desistir. Y no porque estén mintiendo, sino porque de verdad es algo que te colapsa mucho. La forma en que es abordada una víctima de abuso sexual, sobre todo si es una víctima de abuso sexual adulta, un adulto, una mujer, un hombre adulto, generalmente son muy violentados por parte del Poder Judicial. El apoyo a hombres y mujeres que han vivido abuso sexual es muy bajo en el Poder Judicial.
Y esto ha sido un gran aliciente para el incesto en Chile. Como dije al principio, el incesto lamentablemente es una lacra que tenemos en nuestra sociedad chilena. Tenemos más incesto, por ejemplo, que en Argentina. Independiente de que Argentina tiene una población mayor a nosotros, me refiero en cuanto a población. Proporcionalmente tenemos más incesto que Perú, más incesto que Bolivia. Y son países a los que me quiero referir porque generalmente nosotros los chilenos miramos muy en menos a esos países. Porque supuestamente nosotros estamos mejor económicamente, porque supuestamente nosotros políticamente estamos mejor, etcétera, etcétera. Pero parece que no estamos tan bien como nosotros creemos. O sea, algo nos tiene que decir que somos uno de los países de América, tanto América del Norte como América del Sur, con mayor tasa de problemas de salud mental. Tenemos un índice de suicidio muy alto, muy alto. Somos una población súper chica, somos apenas 19.800.000 personas. Y aún así tenemos mucho incesto para nuestra población. O sea, deberíamos tener cero incestos. Debería dejar de existir el que ocurran más casos de incesto, pero por algo, aunque exista televisión, aunque exista el acceso a la educación, el incesto no ha parado, no se ha detenido, sigue el incesto. Y eso es algo que hay que ver, la causa que motiva que un hombre, un abuelo, un padre, un hermano, eh, toma la opción de cometer incesto. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a esa línea? Algunos hablan de que es por una mala vida sexual, pero en muchos casos que se relatan, ese hombre que no solamente tiene abuso sexual con su hija, con su nieta o con su hermana, también es un hombre que ejerce mucho su sexualidad. Entonces, claramente no es por un tema de falta de ejercicio de su sexualidad. Algunos dicen, no, es que es por un tema de cultura, por falta de acceso a la cultura. Bueno, entonces, ¿por qué ocurre en instancias donde mucho poder económico y mucho acceso cultural? Entonces, lamentablemente, son cosas que como sociedad no nos gusta enfrentar. Como sociedad queremos creer que Chile es un país donde estas cosas no ocurren, pero no es así. Chile tiene unos índices de incesto muy altos, eh, transversalmente a todas las clases sociales, porque durante más de 10 años se insinuó que el incesto solamente ocurría en lugares de gente sin cultura, y esto con los años se ha demostrado que no. No ocurren solo en instancias donde hay mucha pobreza. No, no es así. Entonces es un tema que tenemos que buscar como sociedad evitar, pero también aprender a leer las señales cuando estas cosas están ocurriendo y uno tiene la posibilidad de intervenir y decir, esto no puede seguir. Y también un mensaje para las mujeres que llegan a escuchar este video que después va a quedar en la en el canal de YouTube y listo juega. Sí, pero lamentablemente en Chile, en pleno 2022, sigue ocurriendo incesto. Eh, Ojalá que las mujeres logren entender que ningún hombre tiene derecho a violentar a sus hijas. Ninguno. Ni su padre, ni su esposo, ni su pareja, ni el hermano de su hija. Nunca. No hay nada que justifique, que avale, que explique una aberración tan grande y que deja tantas secuelas como el abuso sexual que ocurre al interior de las familias. Estoy leyendo tu comentario, Cristian, pero me llegó solamente lo de Tiberio y me llegó una frase que dice muchas veces estos casos y no me llegó nada más. A veces falla un poco el chat, entonces si quieren, voy a esperar a si me terminan la frase. Bueno, yo hago estos directos en esta cuenta los días miércoles para hablar sobre abuso sexual o abusos en general
y también para hablar otros temas relacionados con el abuso de poder. Hace unos días estuvimos hablando un poco de política también. Y esto es todos los martes, desde las 8 de la noche hasta más o menos esta hora o hasta las 9 de la noche. Los videos después quedan en el canal de YouTube Iristo Juega en la lista de reproducción sobre el tema de abuso sexual. Bueno, si alguna persona necesita conversar sobre esta situación, yo les recuerdo que la Fundación para la Confianza tiene un número de ayuda. Pueden ingresar a la página y hay un número de ayuda para poder recibir asistencia y apoyo. Es la mejor institución en Chile para apoyar a personas que han vivido la experiencia lamentable de vivir abuso sexual. Si una mujer está viviendo un proceso de incesto, es una muy buena instancia la Fundación para la Confianza, donde hay total discreción, total apoyo eh, y acompañamiento necesario para poder hacer lo que sea necesario por la persona que quiere atreverse a denunciar, o también por las personas que a lo mejor no quieren denunciar pero necesitan apoyo. Ya, no todas las personas quieren denunciar, los motivos son diversos, eh, pero las personas de todas maneras necesitan apoyo psicológico, apoyo médico, etcétera. Pero si alguna persona necesita conversar y no quiere recurrir a esas instancias, también puede escribir de forma interna. Y obviamente para mí sería un honor acompañar a las personas. Nosotros como agrupación de sobrevivientes de la quinta región hemos acompañado 4 historias, de las cuales una de ellas ya hoy día la Iglesia Católica del Paraíso ha tenido que reconocer que la víctima sí tenía la razón y está en el proceso para que la Iglesia reconozca los hechos y le pida perdón. Y obviamente ese perdón vaya de la mano con una reparación por el tremendo daño que se le hizo a esta víctima. Eso, me voy a retirar ya. Muchas gracias por escuchar. Yo sé que es un tema súper complejo, no es un tema agradable, es un tema que nuestro cerebro se resiste a tocar este tema. Pero como les dije, estos videos los pueden repasar en el canal de YouTube Iristo Juega. Hay una lista de reproducción con esto. Este video queda mañana, la tardecita ya queda en esa lista de reproducción. Muchas gracias. Los invito también a ver los otros videos que ya están en esta cuenta. Y los martes y viernes estoy en otra cuenta que es @iristos. Ahí hablo sobre autismo y sobre síndrome de Turner. Pero en esta cuenta hablo solamente sobre el abuso sexual y perdón, los abusos en general. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao.